vamos a necesitar con mucha consistencia, con mucha contundencia, poder definir de qué lado de las prácticas terapéuticas nos vamos a ubicar. Quiero decir, si vamos a abordar el problema de las toxicomanías como, como un comportamiento ¿no? Que se describe, observable, verificable, si nos vamos a ordenar por el lado de la clínica del trastorno, entonces ofrece un panorama, ¿no? Un margen de acción que está perfectamente delimitado, ¿no? La modificación o la erradicación de una conducta, o aquello que se salió del orden, ¿no? Que es el trastorno, volverlo al orden, ajustarlo a una media, ajustarlo a lo esperable, y eso tiene, ¿no? Tiene sus principios, tiene sus aplicaciones, tiene su método, sin duda, y es una manera de encarar el problema. Y está todo bien si alguien decide tomar esa vía. Con el pasar del tiempo me he dedicado menos a criticar lo que hacen los otros y más bien a dar cuenta de los principios que rigen mi práctica. Entonces está todo bien si alguien elige esa vía, ¿no? La vía comportamental, la vía de la supresión del consumo, la vía de la adecuación a lo esperable. En fin. Otra cuestión es, sí, como es mi caso, más bien nos ubicamos en las terapéuticas, hay que reconocerlo, ¿no? El psicoanálisis, aunque no es como las demás, también es una terapéutica. Y entonces ubicarnos del lado de, más bien, una práctica que supone la existencia del inconsciente, que es algo que nos distingue de las terapias comportamentales o de la clínica del trastorno. Nosotros sostenemos que el inconsciente existe, incluso en posiciones complicadas en las que alguien, decimos, rechaza el inconsciente o no se puede orientar en él, ¿no? O se desabona del mismo. En cualquiera de los casos, seguimos suponiendo la existencia del inconsciente. Y eso nos da una clínica que tiene sus particularidades, porque entonces nos interesa mucho más que a quien recibimos en consulta pueda eventualmente orientarse en el inconsciente y el deseo, más que adecuarle a la norma y a lo esperado, más que erradicarle las prácticas o erradicarle los comportamientos o las conductas. Lo que nos interesa es que encuentre ahí una cierta orientación en el inconsciente y con su deseo. Entonces aquí se abre otra panorámica que no son las conductas observables, verificables, cuantificables, sino toda una serie de nociones y de conceptos que nos orientan en la práctica. No es solamente el inconsciente, es la idea de síntoma. Nosotros en psicoanálisis tenemos una idea muy puntual acerca del síntoma. El síntoma no es solamente lo que anda mal. El síntoma no se asemeja a lo que en otros ámbitos llaman el trastorno. Para nosotros el síntoma es una solución. Es lo que el sujeto pudo hacer con aquellas cartas que le tocaron en la vida para hacérsela soportable. Es una primera idea freudiana, ¿no? El síntoma como formación de compromiso, en donde dos instancias que se contraponen encuentran el modo de satisfacerse a medias, una y otra, aún a expensas del individuo, ¿no? Cuando hablamos de formación de compromiso, no quiere decir que sea una solución feliz para el sujeto. A veces se la pasa muy mal sosteniendo esa solución, pero es finalmente una solución. Y nuestra apuesta es que se la podría pasar un poco mejor, ¿no? Podría encontrar una solución menos perturbadora para la vida, pero aún así le seguimos llamando síntoma. ¿No? No nos dedicamos a eliminar síntomas. Que, si ustedes recuerdan, también es una de las primeras, uno de los primeros descubrimientos de Freud, ¿no? En aquellos momentos de la clínica, ¿no? Cuando recurría a la hipnosis, él descubre que los síntomas podía eliminarlos rápidamente, ¿no? Incluso en la época de la presión sobre la frente, ¿no? Ponía la mano a las pacientes y les decía, usted se va a acordar ahora de algo, ¿no? Y entonces, bajo el influjo sugestivo, los síntomas remitían rápidamente
y sin embargo volvían. Volvían o se desplazaban, ¿no? O se agravaban. También una de las indicaciones freudianas importantísimas. Por eso el síntoma no lo eliminamos, nos orientamos con él. Y después tenemos algunos otros elementos que hacen a lo particular de nuestra clínica. Dentro del lacanismo hablamos, por ejemplo, del campo del gran otro, que es el otro de lo social, el otro del lenguaje, el otro sexo. Y esa es una variable también que incluimos en la dirección de los tratamientos que tenemos a nuestro cargo. Nos importa también el estatuto del semejante. Ese también es un indicador en nuestra clínica. Trabajamos con el gran otro y el pequeño otro, la relación que el sujeto establece con el semejante, que al mismo tiempo nos da cuenta de la relación que establece con el cuerpo, con su propio cuerpo, con el yo y con la realidad. Entonces tenemos ahí un entramado de variables que son las que hacen a nuestra clínica y que, ya lo iremos viendo cómo, también nos permiten orientarnos en esta difícil y árida clínica, que es la clínica de las toxicomanías y el alcoholismo. Porque, como lo vamos a ver, es muy reciente la producción bibliográfica en relación a este tema, ¿no? Aunque hay algunas referencias en Freud, que no son muchas, ¿no? Freud no tiene ningún texto dedicado explícitamente al tema de los consumos, salvo sus investigaciones con la cocaína y algunas reflexiones posteriores, pero más bien ese momento del Freud neurólogo donde quería investigar los poderes analgésicos de la cocaína, ¿no? Y con Lacan tampoco hay, el terreno tampoco es mucho más promisorio. Por ahí hay un seminario de Miller donde ahora Hugo Freda presenta las referencias que él encontró a lo largo de toda la obra de Lacan sobre las toxicomanías, y son 6. Tampoco son abundantes. Sin embargo, con estas pocas, ¿no? aunque son pocas referencias, se ha podido construir todo un programa de investigación sobre el tema de los consumos o de las prácticas compulsivas, que, bueno, eso lo iremos hacia la tercera y cuarta reunión, nos adentraremos en estas elaboraciones que son un poco más para nuestra época. Como quiera que sea, la pregunta que conduce estas investigaciones, tanto, ¿no? desde el momento en que Freud se adentra al tema hasta los desarrollos más recientes, insisto, es una pregunta, ¿no? Tiene que ver con qué relación establece el sujeto con una determinada sustancia o práctica. No es una clínica de lo universal. No se puede trasladar directamente la experiencia del sujeto toxicómano a lo que le ocurre a otro. Por eso les decía que hay que decidir si vamos a ubicarnos del lado de la clínica comportamental y del trastorno, que esa sí es universal, ¿no? Se presentan enunciados que valen para todos los casos, o si nos vamos a ubicar del lado de la clínica que supone la existencia del inconsciente, porque allí lo que vamos a tener, y es una frase que repetimos a veces medio cansonamente y a veces sin comprometernos con ella, pero es una clínica del caso por caso. Entonces, aquello que se pueda deducir de un tratamiento difícilmente va a ser aplicable a otro, excepto que confirmamos la existencia del inconsciente, que es la mayor crítica de Popper, ¿no? Al psicoanálisis. Él decía que el psicoanálisis no podía proponerse como un discurso científico porque se comprobaba lo mismo todas las veces, que el inconsciente existe.